Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas profe. tardes, profe. Buenas tardes, Arlene. Bueno, vamos a dar inicio a la tutoría de la unidad número 2. Primero, agradecerles a cada uno de ustedes la presencia en esta tutoría. Hoy también nos van a estar acompañando todas las tutoras que están a cargo del curso de Español 1 para primer y segundo ciclo. Y recordarles que este es el espacio de ustedes para que ustedes puedan evacuar cada una de las dudas que tengan. Y con todo gusto, nosotros vamos a evacuarlas. El día de hoy vamos a estar trabajando mediante Zoom, entonces recordemos que el Zoom se nos va a desconectar a los 40 minutos. En caso que no logremos terminar la tutoría en los 40 minutos, no hay ningún problema. Salimos y nos volvemos a conectar. Voy a dar inicio con la explicación de la tarea. Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Voy a desconectar por un momento el video y vamos a hacerlo así. Voy a realizar la explicación de la tarea. Vamos a mantener, por favor, los micrófonos en silencio para mantener el orden y que todos puedan escuchar. Y vamos a pasar seguidamente a la parte de la evacuación de dudas. La tutoría está siendo grabada, entonces posteriormente nosotras vamos a subir el link para que ustedes puedan verlo. Como les decía, esta es la tutoría de la unidad número 2 y en esta segunda unidad nosotros vamos a trabajar el tema de las habilidades comunicativas. Esta unidad, acá debemos de tener claro que hablar, escuchar, leer y escribir son habilidades comunicativas y que estas nos van a permitir desenvolvernos en la sociedad. Por lo tanto, las habilidades comunicativas son fundamentales y debemos de desarrollarlas en nuestros estudiantes. ¿Ellos para qué? Esto con el fin de que ellos puedan comprender e interpretar el mundo que los rodea. Si quiero aclarar acá que recordemos que las habilidades comunicativas van a ser a escuchar y que escuchar es la capacidad de sentir o la capacidad de percibir sensorialmente lo que transmite la otra persona. Esto quiere decir que nosotros vamos a comprender el mensaje para responder asertivamente. También tenemos la habilidad de leer, que la habilidad de leer le permite al estudiante dialogar de manera crítica, es decir, va a poder expresar sus opiniones de acuerdo a un texto o de acuerdo a una conversación y así poder expresar su opinión o la postura que tenga con respecto al tema. También tenemos la capacidad de hablar, que es expresar de manera oral un mensaje. Este mensaje lo debemos de expresar de manera clara y concisa para que la persona que nos esté escuchando sea capaz de comprenderlo. Acá también tenemos la habilidad de escribir y recordemos que la expresión escrita es la más compleja porque requiere de un alto nivel de aprendizaje. El desarrollo de estas habilidades comunicativas las podemos desarrollar mediante actividades que fomenten la creatividad y el interés del estudiante, y algo muy importante que debemos de fomentar es el trabajo colaborativo. Porque si un estudiante tiene una participación activa en el proceso de aprendizaje, se va a generar un aprendizaje duradero, por lo tanto un aprendizaje significativo. ¿Cómo podemos desarrollar estas habilidades comunicativas en el aula? Por ejemplo, a través de debates, elaboración de frases, obras de teatro, adivinanzas, elaboración de historietas, cuentos, diarios de experiencia. Las actividades que vayamos a proponer deben de ser creativas y, muy importante, debemos de dejar al lado el uso de la fotocopia y la debemos de sustituir por actividades que permitan al estudiante un proceso enriquecedor de aprendizaje. Les digo todo esto porque es importante que para el desarrollo de la unidad número 2 en la tarea, ustedes propongan actividades que despierten el interés en el niño y en la niña. Para esta tarea 2 vamos a hacer uso de las lecturas que se facilitan en el entorno de la unidad 2.
Acá tenemos la lectura 4, experiencia de animación de la lectura 5, que es la lectura en la competencia comunicativa, en segundo curso de educación primaria, y acá vamos a dirigirnos de la página 12 a la página 24. Tenemos la lectura 5, que es de la motivación a la lectura desde el docente, y acá vamos a leer de la página 1 a la 18. La lectura 7, vamos a trabajar las estrategias tecnológicas para el fomento de la lectura en niños de 5 a 7 años. También tenemos la lectura 8, que es la propuesta didáctica para el fomento de la escritura creativa, y la lectura 9, que es las técnicas de participación para el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes de cuarto grado de primaria, y acá nos dirigimos específicamente de la página 24 a la página 51. También hay material audiovisual que es importante que ustedes vean y que revisen. ¿Por qué les indico las lecturas que deben de trabajar? Porque para la realización de la tarea se deben de basar y fundamentar en estas lecturas. No es necesario que vayan a Google ni que utilicemos inteligencia artificial para poder realizar la tarea. Muy importante, estas lecturas ustedes las deben de leer de manera detallada, con calma, realicen el trabajo con tiempo, para que puedan comprender y analizar cada uno de los aspectos o de la información que van a encontrar en las lecturas, y de esta manera puedan resolver de manera exitosa los diferentes aspectos que solicitamos en la tarea. Cuando ustedes se van a sentar a hacer la tarea, es muy importante que tengan a la mano la escala de calificación o la rúbrica, para que así la puedan presentar completa y de la mejor manera. Recordemos que en todos los trabajos debemos presentar la portada, y este formato de portada se encuentra en la orientación académica. Entonces recordemos que tenemos que poner el nombre de la Universidad Estatal a Distancia, Escuela Ciencias de la Educación, porque en ocasiones anotan otro nombre en las escuelas: Escuela Ciencias de la Educación, Cátedra Didáctica del Lenguaje, el nombre de la asignatura, Español 1 para primero y segundo ciclo, el nombre del estudiante con los 2 apellidos, por favor, el número de cédula, el centro universitario, número de tarea y fecha de entrega. Vamos a ir dando inicio a lo que sería la tarea 2, que es la elaboración de la primera parte del proyecto. Y como es la elaboración de la primera parte del proyecto, muchas de esas actividades se van a trasladar al proyecto final. Es por eso que deben de hacerla con mucho cuidado, con mucha cautela, para que cuando tengan que aplicar el proyecto final lo puedan hacer de manera exitosa. Importante recordarles que esta asignatura no tiene exámenes, por lo que es de carácter obligatorio que ustedes presenten todas las tareas que se colocan en el entorno, todas las tareas asignadas. Recordemos que hay una tarea para cada unidad. Esta tarea 2 la debemos colocar, como hicimos con la tarea número 1, en el espacio asignado de la plataforma. Muy importante, no se aceptan tareas por otros medios, como correo, foro de consultas u otros. Con tiempo realicen la tarea, revisen la herramienta para que no tengan ningún inconveniente. Y esta tarea se entrega el 10 de marzo antes de las 11:55. Esta unidad es de 3 semanas, tienen bastante tiempo para hacerlo, entonces para que vayan revisando todo el material, y tiene un porcentaje del 20%. La actividad 1 de esta tarea consiste en una propuesta didáctica. ¿Cómo vamos a hacer esa propuesta didáctica? Acá vamos a usar única y exclusivamente el cuento, la lectura que nos dan en las instrucciones de la tarea. Que la lectura es Había una semilla, que es de la autora Judith Anderson. ¿Y cómo accedemos a ella? Bueno, accedemos a ella a través del link. Sí ocupo que quede muy claro que no se puede hacer uso de otro cuento. Solamente se hace uso de este cuento que nosotras facilitamos en las instrucciones de la tarea. Recordemos que de acuerdo a las lecturas que bien hemos realizado en el entorno,
La animación de la lectura consiste en presentar ese cuento, esa historia, en este caso, el cuento Una avioneta es una semilla, de forma creativa. ¿Y eso por qué? Porque se debe despertar el interés de los estudiantes en el deseo y el gusto por la lectura. Y para ello ustedes tienen que aplicar y elaborar una serie de técnicas y recursos. ¿Okay? Entonces, para resumir, vamos a hacer únicamente, podemos trabajar con esta propuesta de la lectura que nosotros acá les facilitamos. En esta actividad 1, dicen las instrucciones de la tarea, usted debe planificar la sesión de animación a la lectura utilizando la lectura sugerida. Es decir, había una vez una semilla. Donde especifique y detalle paso a paso cómo desarrollará en el aula con los docentes. Y para eso, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer uso de esta plantilla. Ahorita. En esta plantilla que vienen las instrucciones de la tarea, que es la plantilla que ustedes van a utilizar para realizar la propuesta didáctica, vamos a ir completando cada uno de los aspectos que nos van a solicitar. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí dice que en la actividad 1 es el compendio de estrategias sobre personajes. Y acá nos dice que recuerdas a los personajes. Para elaborar esta parte de la propuesta didáctica, ustedes deben de leer detenidamente la lectura 4, experiencia de la animación a la lectura, y céntrese en mucho de la página 136 a la 139, porque esta es la base para elaborar esta propuesta didáctica. Okay, entonces, hay que ir completando cada uno de los aspectos que nos solicitan. Por ejemplo, los recursos materiales. Recordemos que, como nos decía la compañera en la primera tutoría, recursos materiales no es poner lápiz, hojas, cartulina o plasticina. No, tenemos que elaborar materiales llamativos para, de esta manera, captar la atención de los estudiantes. ¿Cuál es el objetivo cuando ustedes van a planificar la actividad de recuerdo a los personajes? El objetivo es que los estudiantes recuerden las características de los personajes del cuento. Entonces, recursos materiales. Por ejemplo, para esta actividad voy a utilizar tarjetas con frases del cuento. ¿Cuáles son los recursos espaciales? Los recursos espaciales es la manera en la que yo voy a organizar al grupo para trabajarlo, ya sea en círculo, en subgrupos, en parejas. Los recursos personales son aquellas personas que van a estar participando. Por ejemplo, en este caso serían docentes y el estudiantado. Donde dice pasos para desarrollar la actividad, debemos de explicar muy detalladamente cómo se va a llevar a cabo el desarrollo de la actividad para trabajar, recuerda a los personajes. Entonces, por ejemplo, acá en esta parte, yo lo voy a hacer de manera resumida. Cuando ustedes elaboran la tarea, sí lo tienen que hacer muy bien y con mucha calma. No es colocar solamente una oración o dos frases. No, tenemos que hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, para recuerdo a los personajes, podemos dar inicio que el docente lo va a trabajar de manera individual. El docente repartirá una serie de tarjetas con frases del cuento. El cuento, había una vez una semilla. Lo vamos a trabajar de manera individual. Cada estudiante va a leer la frase que el docente le va a facilitar. Y se le da a los estudiantes un tiempo aproximado de 5 minutos para que averigüen, para que analicen qué personaje está describiendo esa frase. Seguidamente, cada estudiante va a compartir la frase que el docente le dio y van a identificar a cuál personaje corresponde y los sentimientos. Cuando yo tengo lista esta actividad, voy a pasar a la segunda estrategia, que es reconstruimos la historia. Reconstruir la historia es lo que vamos a hacer aquí es un compendio de estrategias sobre el orden de la narración. Entonces, para esto también vamos a poner
anotar los recursos materiales que vamos a utilizar. Cuando vamos a planificar la actividad para reconstruir la historia, lo que se pretende es que el estudiante ejercite la comprensión lectora. Y para eso vamos a valorar el orden en la narración, es decir, que el estudiante sea capaz de identificar una secuencia. Entonces, por ejemplo, acá, en reconstruir la historia, vamos a utilizar tarjetas con diferentes fragmentos o diferentes frases del cuento. Como recurso espacial, ¿cómo lo voy a trabajar? En subgrupos. Recursos personales, las personas que van a participar, los docentes, por ejemplo, de segundo grado. Y los pasos a desarrollar en la actividad es explicar cómo se va a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, el docente puede entregar tarjetas con diferentes frases del cuento Había una vez una semilla. Los estudiantes leen esas tarjetas y seguidamente van a empezar a ordenar los fragmentos de acuerdo con la secuencia de la historia. Las actividades enfoquémoslas a niños de segundo grado, porque como yo les decía anteriormente, muchas de estas actividades se trasladan para el proyecto final y el proyecto final lo tenemos que aplicar en segundo grado. Cuando las vayan a planificar, también piensen mucho en el tiempo, porque no podemos planificar una actividad de 40 o 50 minutos, porque cuando vamos a aplicar el proyecto final, lo trabajamos en 2 o 3 lecciones. Actividad 3 de esta plantilla que tienen que completar están las estrategias para evaluar la comprensión y acá trabajamos te lo sabes o te lo represento. Y acá, ¿qué es lo que se pretende? Realizar una evaluación no sumativa, sino una evaluación formativa. Entonces acá, por ejemplo, que yo los quiera colocar también en sus grupos, pongo recursos, espacial lo trabajo en sus grupos. Y acá el docente, por ejemplo, podría entregar tarjetas con adivinanzas del cuento Había vez una semilla. En su grupo leen la adivinanza y los compañeros van a estar las adivinando. Acá yo les traje como un ejemplo más en concreto para lo que sería recuerda a los personajes, que es básicamente lo que les explicaba anteriormente. Actividad 1, recursos materiales, las tarjetas con frases del cuento, los recursos espaciales. Acá yo lo puse con una ilustración, ustedes no lo colocan con una ilustración, sino que lo colocan con palabras. Entonces, recursos espaciales, las personas estudiantes estarán ubicadas en semicírculo o estarán ubicadas en círculos para fomentar un trabajo colaborativo, por ejemplo. Recursos personales, el docente, y los pasos a desarrollar en la actividad, que lo debo de ir haciendo detalladamente. Okay, no sé si hay dudas hasta acá, veo. Voy a verificar. Hola, buenas noches. Una pregunta, es que todavía no está habilitada la unidad 2. La unidad 2 ya se encuentra habilitada. A partir del lunes 19 se encuentra habilitada la unidad 2. Voy a continuar. Esta es la primera parte de la tarea. La segunda parte de la actividad 2, que sería la elaboración de materiales. Estos materiales que vamos a elaborar, como yo les decía, tienen que ser materiales creativos, de calidad universitaria, porque cuando vamos a la escuela llevamos estos materiales y estos materiales deben de despertar el interés del estudiante. Por lo tanto, las indicaciones de la actividad 2 me dice que para las propuestas de las actividades anteriores, es decir, las actividades que anotamos en esta plantilla, en la sesión de animación a la lectura se requiere que elabore el material. Y acá las instrucciones de la tarea nos detallan muy puntualmente qué es lo que debemos de elaborar. Vamos, punto número 1, a transformar el cuento sugerido para ser contado de forma creativa y atractiva. Para esto, vamos a utilizar el material creado a uno de ustedes y que podemos confeccionar. Las instrucciones nos traen incluso algunos ejemplos. Un laminario, títeres, pueden ser títeres de bolsa,
títeres de paletas, utilicemos el material de reciclaje para elaborar este material. Es importante también crear conciencia en los estudiantes cuando llevamos esos materiales, que es importante hacer uso del reciclaje. Podemos hacer uso de mini teatros. Y también me dice que, ok, ese material, el laminario, por ejemplo, los títeres, el rotafolio y el mini teatro es para presentar el cuento de forma creativa. También debemos de presentar 5 tarjetas con frases extraídas del cuento. ¿Qué tipo de letra podemos usar para esas frases? El tipo de letra que ustedes deseen, porque es material creativo, cada uno le da su sello personal. 5 tarjetas con frases del cuento y 5 tarjetas con adivinanzas relacionadas al cuento. Esa sería la parte de la elaboración del material. Como actividad número 3, perdón, lo voy a hacer más pequeño. La actividad número 3 consiste en la exposición de infografías y acá vamos a elaborar 6 infografías, una infografía para cada tema. Cada infografía, por favor, que tenga el título. Por ejemplo, si la infografía 1 es la relación que existe entre la motivación y la lectura, coloquemos por lo menos relación entre la motivación y la lectura para poder realizar la revisión de una manera más exitosa y también por el orden de ustedes. Entonces vamos a elaborar 6 infografías y en estas infografías en forma escrita y con sus propias palabras, es decir, vamos a hacer el parafraseo. Van a completar la información que se les solicita a continuación. Y muy importante, además deben de colocar en cada infografía una cita bibliográfica. Estas infografías, cada una también incluye imágenes acorde al tema. Entonces, ¿cuáles son esas infografías? La infografía 1, debo de tratar el tema, la relación que existe entre la motivación y la lectura. Acá en esta infografía, igual que en todas, vamos a hacer uso de nuestras propias palabras y acompañamos de una cita bibliográfica y una imagen. En la infografía 2 vamos a desarrollar el tema, la función y el desarrollo de la competencia comunicativa. En la 3 trabajamos qué son las habilidades comunicativas. En la infografía 4 describimos los grupos en que se dividen las habilidades comunicativas y la función de cada una de ellas. Y en la 5, la motivación, vamos a trabajar la motivación por la lectura y su papel en el logro de la comprensión lectora. Y en la infografía 6 vamos a trabajar el tema fomentar la lectura aplicando estrategias tecnológicas. Y por favor que quede clarito, una infografía para cada una de los temas, acompañado de una cita bibliográfica, una imagen y además del uso del parafraseo. Voy a revisar acá el chat. Me parece que las compañeras ya están evacuando las dudas. Voy a continuar. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿La infografía se puede realizar en Canva o tiene que ser en alguna plataforma en específico? Acá la vamos a realizar en Canva o pueden hacer uso de alguna herramienta de la conveniencia de ustedes. Ok, listo. Gracias, profe. Mucho gusto. Para aquellas personas que aún requieren ver el tutorial para saber cómo trabajamos Canva, en las instrucciones de la tarea también viene facilitado. Profesora, yo tenía una duda. Buenas noches. Buenas noches. La actividad 2, verás que yo no la comprendo muy bien, no sé en qué forma hacerla, o sea, si digitalmente tomo una foto y envío lo que yo voy a hacer de forma creativa, esa parte no la comprendo. Sí, vean, acá vamos a trabajarlo, o las compañeras también si gustan pueden aportar a través de fotografías, porque recordemos que nosotros todo lo trabajamos de manera virtual, entonces hacen las tarjetas con las 5 frases extraídas, por ejemplo, que usted las quiere hacer en cartulina, entonces hace las 5 tarjetas, le toma fotografía y anexa la fotografía al trabajo. Entonces en actividad 2, por ejemplo,
Ajá. Alguien quiere hacer un laminario, entonces pone en la tarea laminario, y usted toma la foto del laminario que usted hizo y la anexa. Luego colocamos para las 5 frases, digamos que yo las quiero hacer, digamos que con font, por ejemplo, en el fondo, entonces las elaboro, le tomo una fotografía y lo anexo al trabajo. Ah, ok, entonces lo hago de forma manualmente yo y ya yo les tomo una foto para que ustedes vean lo que yo elaboré. Ajá. Si Ah, alguno, ok, si muchísimas alguno gracias. con todo gusto, y si alguno lo quiere hacer digital, también lo puede hacer digital. Acá ustedes se acomodan de la mejor manera que ustedes lo puedan hacer. Lo importante es que lo presenten, pues, todos los puntos, ¿verdad? Y bien elaborados. Ah, ok, gracias. Con Buenas mucho gusto. noches. Permiso, profe, y buenas noches, profe y compañeros y compañeros. Tengo una duda con eso de la actividad 2 también. ¿Hay que aplicarlo en la escuela o solo hay que mandar las fotos? No, acá en la primera parte del proyecto no la vamos a aplicar en la escuela. Lo que pasa es que yo les voy adelantando porque algunas de esas actividades se trasladan al proyecto final. Entonces las tienen que empezar a elaborar desde ahorita. Vamos a ver, por ejemplo, la actividad, esta actividad, no. Ustedes tienen que ir a la escuela hasta la 4ª unidad. En esa 4ª unidad, ustedes sí elaboraron un laminario para contar el cuento. Había una vez una semillita. Ese laminario se va para la escuela cuando ustedes van a aplicar el proyecto. Ahorita solo presentan la imagen o la fotografía del material que ustedes elaboraron. Todavía no vamos a llevar nada a la escuela, todavía no tienen que ir a aplicar esto a la escuela, porque nosotras las tutoras tenemos que revisar primero toda la primera parte del proyecto para darles el aval para que en la 4ª unidad ya ustedes puedan ir a aplicar el proyecto. Ok, muchas gracias. Bueno, tenía otra duda pero no sé si la hago al final, porque ya lo explicó, pero no sé si desde la pregunta ahorita o al final. No, si gusta, la puede realizar porque ahorita se nos cierra esta sesión, entonces si quiere, Era en cuanto a la lectura de la propuesta didáctica. Yo anoté las páginas de la 136 a la 138, pero no anoté la lectura. ¿Cuál era? para realizar eso deben de basarse en la lectura, experiencia de la animación de la lectura. Yo lo que les digo es que la lectura la tienen que hacer, pero puntualmente para que presten mucha atención es de la página 136 a la 139. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Voy a pasar a... Solo tengo una duda. Sí, claro. Bueno, yo es que, vea, es sobre, en realidad son dos dudas. Yo lo que es el material como las tarjetas o así, yo las he estado diseñando de manera digital Ujú. para después imprimirlas. ¿Habría algún problema, digamos, si lo hago así? No, no hay ningún problema. No hay problema. No, puede realizarlo así. Ok, y otra consultita es sobre la infografía. Digamos, hay que parafrasear las respuestas, no hay que poner cita directa. Sí. Hay que parafrasear y también utilizar cita. Entonces, podría ser una opción que coloquen una cita bibliográfica textual y la parafrasean también. Porque vea que acá me solicitan 3 cosas. Expongan forma escrita con sus propias palabras la información y la van a fundamentar en una cita bibliográfica. Entonces, por ejemplo, mi sugerencia es que anoten la cita bibliográfica y esa misma cita bibliográfica la pueden parafrasear. Porque hay que Ok, hacer 3 cosas: parafraseo, cita e incluir una imagen. ok, y esa parte de de la infografía se basa en qué lectura. No tienen que hacer todas las lecturas, tienen que revisar todas las lecturas del entorno porque acá sí se extrae información de las diferentes lecturas y como es parafraseo, entonces ustedes tienen que comprender todos los diferentes temas, temáticas o conceptos para poder contestar cada una de las preguntas de la infografía. Ahí se tienen que revisar todo el material.
En realidad tienen que revisar todo el material y los videos que vienen, todo se debe revisar para que puedan resolver la tarea. Gracias. Mucho gusto. Ahora sí. Orden del trabajo. 1. Profe, yo tengo levantada la mano, no sé si me ve. Ay, perdón, es que no la veo. Bueno, mi consulta es en la parte de la propuesta didáctica que hay que poner cómo se va a organizar el grupo, ¿verdad? Sí. La primera parte del proyecto lo podemos poner, bueno, en grupo, o podemos poner imágenes y especificar en grupo. O sea, Yo no. acá lo puse con imagen como una estrategia para que ustedes recuerden que era un recurso especial, por ejemplo, pero ustedes lo escriben de manera escrita. Ujú. Como Ok. yo- Y luego cuando ya nos corresponde ir a las escuelas, hay que tomar fotografías o se hablará en otra tutoría. En otra tutoría les vamos a estar detallando toda esa información, pero Ok, gracias. generalmente siempre se piden porque son evidencias. Ahorita yo les voy a explicar un poquito al final. Ujú, está bien, profe. Ok, vean, para este trabajo, orden del trabajo. 1, portada, de acuerdo a la orientación académica. 2, la actividad 1, que es la propuesta didáctica. 3, la elaboración del material. Tienen que analizar la actividad 3. Actividad 4, perdón, aquí me equivoqué. Actividad 4 es las infografías. Y 5, las referencias bibliográficas. Este trabajo lo ubican en el entorno, en la pestaña correspondiente. Lo que yo les decía a ustedes es que cuando ustedes van a realizar la tarea, tengan a mano la escala de calificación. Acá la vamos a revisar también en la tutoría, pero es muy importante que ustedes se sienten a hacer el trabajo y esta hojita esté a la par. Ok, ¿qué vamos a revisar nosotros? Con respecto a la planificación de la sesión de animación a la lectura, es decir, a la propuesta didáctica, uno que haya utilizado la lectura sugerida, la que había una vez una semillita. Y acá vamos a revisar, ¿qué más? Que la actividad número 1 vamos a revisar, la actividad recuerda a los personajes, tiene un valor de 5 puntos y vamos a revisar que hayan anotado cada uno de los aspectos solicitados y que esa actividad venga bien detallada. En la actividad número 2, compendio de estrategias sobre el orden en una narración,